justicia que se pueden plantear tres ejes básicamente. Ya, muy bien. Uno realizado a través de un trabajo de cooperación, de coordinación. No es posible que la fuerza pública, la administración de justicia y los gobiernos central y seccionales estén cada uno haciendo aisladamente su trabajo. Por favor, claro. Acabamos de ver, hay una pugna, una discusión en estos días entre el gobierno central y el gobierno cantonal. Local. Por favor, ¿quién tiene el control de las cámaras de seguridad? Eso no puede ser posible. Correcto. Lamentablemente, la percepción de los ciudadanos es que dice, bueno, ¿y aquí quién es el que está haciendo este trabajo? ¿Quién es el que debe de hacer este trabajo? Hay lamentablemente una descoordinación, ¿sí? Hay aquí un desfase del gobierno central frente a una política criminal que debe de hacérsela de manera coordinada con los gobiernos seccionales. Eso me parece grave a mí, a estas alturas del partido, de las circunstancias, cómo ha aumentado drásticamente la criminalidad en los sectores periféricos de Guayaquil y en las ciudades más importantes del Ecuador. Entonces, esa es una percepción que es lamentable y es un grave error de los gobiernos hacer eso. Ahora, la Administración de Justicia, vemos que hace un trabajo y la fuerza pública, en realidad, que está en la calle, que se la juega frente a la criminalidad, pues yo pienso que hay que revisar la legislación. El garantismo penal creo que ha sacudido nuestra institucionalidad. Hoy día el garantismo penal hay que revisarlo definitivamente. Yo considero que eso que nació en Montecristi en el año 2008 hay que indudablemente revisarlo, porque la criminalidad hay que confrontarla. Ah, correcto. ¿Sí? No le puedes dar un garantismo de derechos a quienes delinquen brutalmente en las calles, como vemos que matan niños, matan mujeres, gente matan inocente, ancianos. claro. Y esto basándonos también en menores de edad que cometen el delito. Por supuesto, hay que revisar la conducta de los menores frente a la criminalidad. Hay que ver si tienen derechos para votar, por ejemplo, los de 16 años, hay que revisarle. Hay que revisarle frente a eso también su actuar. Hay que ver hoy día lo que yo estoy señalando. ¿Y a también. quién le compete en esa línea, doctor? Por favor, es la legislatura, La una Asamblea. legislatura seria que plantea aquí una reforma integral a la legislación penal ecuatoriana. Y si hay que revisar también la Constitución, hay que hacerlo, porque no podemos darle canonjías, no hay que darle garantismo a un delincuente, por favor. ¿Cómo usted puede darle garantías? Increíble. Imagínese a este tipo que muere en una ciudadela privada hace pocos días y estaba hace meses en una fiesta del narcotráfico. Y miren las circunstancias en que muere. Y esa persona tenía medidas alternativas a la prisión preventiva. Eso tiene que cambiar radicalmente. Por eso yo digo que hay un desfase, lamentablemente, entre la labor de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y la Administración de Justicia. Ahora, Pero ¿qué pasa ahí, doctor? ¿Por qué no hay? Es interesante lo que usted señala y ya le hemos escuchado de otros expertos. ¿Por qué no se trabaja en esa línea? ¿Qué es lo que pasa? Queremos que siga este sistema. ¿por así. qué? Porque si usted se da cuenta cuál es la percepción desde el gobierno central, oiga, no, a mí me dan las cámaras, no, yo tengo las cámaras, no, yo tengo que tener el control de la seguridad, no, usted no puede. No puede pasar eso, por favor. Aquí debemos hacer un equipo, un trabajo de equipo para confrontar, Para que funcione. para reprimir Así es. la delincuencia, que hoy día ya no es local. La delincuencia hoy día es transnacional. Los grupos delincuenciales que en algún momento decían que eran bandas comunes, pandilleros, etcétera, etcétera, hoy día son parte de las mafias transnacionales. Correcto. Vinculadas a México, vinculadas a mafias en Europa como en Italia. Entonces, eso no se lo puede
enfrentar por sí solo, como se lo está haciendo así de manera aislada. Es con contundencia, es con firmeza y con un trabajo inmediato. Mire lo que ocurre hoy día. Por eso yo digo, ¿no? Aquí el mensaje y la percepción de los ciudadanos es que no hay un trabajo eficaz, no hay un trabajo con contundencia. El gobierno plantea, oiga, ante mi fracaso, déjenme que yo traiga la fuerza internacional. Es decir, que países, dice aliados, que tampoco está diciendo qué países son, dice, bueno, los países aliados me vengan a ayudar a mí a reprimir, a contener, a enfrentar este auge delincuencial transnacional que obviamente es producto del narcotráfico, que es producto del lavado de activos. Ecuador hoy día es una lavandería en realidad del dinero sucio y de la minería ilegal, de la trata de personas. Es un tema obviamente internacional, pero no nos está diciendo que eso tiene un proceso legal y constitucional que no es inmediato. Eso es un tema de la legislatura, la reforma. Plantean reformar el artículo 5 de la Constitución y eso no es de la noche a la mañana, por favor. Eso tiene un tratamiento de varios tiempos, de meses diría yo. Pero la cooperación sí se la puede hacer. Y luego pasa un referéndum, pero por favor, ya hay acuerdos de cooperación bilateral de seguridad con los Estados Unidos que permitió entregar $25 millones al Estado Entonces ecuatoriano. No necesita el gobierno pedir, sino que decirle, por favor, señores, venga. Pónganse a trabajar y no estén, por favor, están. Por eso yo digo, la percepción de los ciudadanos. ¿Usted cree que el común de la gente no se da cuenta de todo lo que está pasando? Por eso estamos allí frente a dos candidatos hoy día donde el pueblo está pidiendo prácticamente auxilio. Sí, sí. Y eso debe de hoy día ser una respuesta inmediata del gobierno central. No puede estar aquí dilatando, oiga, simplemente que tiene en que este actuar. manejo electoral, oiga, la Asamblea que me apruebe a mí ya esta reforma para cambiar el artículo 5 y que me permita que venga fuerza extranjera, fuerza militar extranjera, y que se asienten acá. Claro, dicen de manera temporal. Por favor, eso no es de la noche a la mañana. Eso no es de la noche a la mañana. Eso tiene un tratamiento reforma es difícil, constitucional, legal y que amerita tiempo. Por favor, hay que ser claros. Doctor. Entonces, el segundo eje que estoy tratando es ¿qué se está haciendo con la juventud ecuatoriana, por favor, con la niñez ecuatoriana? La educación ha venido de más a menos. Por favor, los centros educativos están prácticamente en obsoletas, abandonados. Mire esta restricción, que es un grave error de los gobiernos, haber restringido el libre acceso a la universidad de los jóvenes, como yo vengo diciendo desde la docencia universitaria, desde la academia. Por favor, señores, abran las puertas de la Universidad del Pueblo. Antes, el porcentaje, estoy en términos porcentuales señalando, pues del 100% de los jóvenes que ingresaban a estudiar a la Universidad del Pueblo, hoy día eso se ha reducido prácticamente a un 30%. Pongo un ejemplo. La Facultad de Jurisprudencia, de la cual yo soy docente, ingresaban un promedio de 1.500 alumnos por el periodo académico. Hoy día, ¿cuántos son? 250. ¿Y esa juventud? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo la juventud, por favor? Es esa juventud y esa niñez que está siendo tomada por estos grupos delincuenciales. Miren, mucho se debate por el tema de la niñez y la delincuencia hoy día, ¿no? Yo voy a ser muy honesto en esto. Yo considero que un chico, obviamente yo sí me pongo a pensar y también recuerdo y retrotraigo, como ustedes lo pueden, ya a los 16 años ya uno tiene una capacidad de decidir. Pero a los 10 años, a los 13, 14 años, un chico o una chica pueden ser gravemente manipulados.
Y entonces ese es el problema de lo que ocurre hoy día con esta falta de oportunidad, donde el Estado no está cumpliendo su rol. Está cobrando impuestos, aumentó el 3% del IVA, recaudó 20.000 millones de dólares el año pasado por el aumento del IVA. ¿Y dónde está esa plata? El pueblo que dice, oiga, me metieron la mano al bolsillo, ¿y dónde está esa plata? ¿Qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con la juventud? ¿Dónde está la educación para la juventud? ¿Dónde está la oportunidad para la juventud? No existe. Yo creo entonces que hay que hacer una redefinición urgente de la política pública, de la oportunidad de los jóvenes en la educación, de la oportunidad de los jóvenes a trabajar. Eso indudablemente se llama reconstruir el tejido social. No podemos entonces cambiar, podemos reprimir a los delincuentes, pero ¿y qué pasa con los jóvenes que están tomados por estos grupos criminales transnacionales? Entonces allí vemos cómo los niños terminan siendo sicarios, terminan en estas bandas extorsionando, secuestrando. Entonces es un tema que hay que discutirlo, pero no de esta forma que se lo ha pretendido hacer, ¿no? Oiga, no sea malito, que venga una fuerza internacional que me ayude porque yo ya no puedo. Eso no puede pasar, francamente. Pero hay que pedirle ayuda a alguien, pues también. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Así es, hay que pedirle ayuda a alguien, pero es lo que yo estoy diciendo. Esa ayuda ya se ha dado a través de acuerdos internacionales, así es, de convenios internacionales. Existen ya. Sino que aquí no hay la acción, convenios de seguridad. Exacto, no hay. Aquí nos estamos eso le toca al gobierno, pues, claro. Es a una pantalla electoral. Tengo la herramienta, pues no la utilizo. Y entonces, ¿cuál es la percepción de decir? Es que la Asamblea no me lo permite. Y entonces yo no puedo tener una contundencia frente a este auge delincuencial transnacional. No. Y entonces yo me estoy escudando en eso. Por favor. Doctor, entonces aclararle a nuestros oyentes que efectivamente si el gobierno quisiera y pudiera, puede hacerlo sin pedir esta ayuda. Por favor. Es que sin resolución de la Asamblea. Tiene que haber una ayuda internacional, tiene que existir una ayuda internacional. Lo que estoy señalando es que ya hay convenios de cooperación. Que tienen que aplicarse, ¿no? Exactamente. Acabo de decir que el año pasado los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y el Ecuador suscribieron un convenio de cooperación bilateral en materia de seguridad. Recuerden, vinieron vehículos, avión que se le entregó a la fuerza pública, lanchas para contener el narcotráfico en el mar y dinero que se estableció en 25 millones de dólares. Yo pregunto entonces, ¿dónde está todo eso? Y vinieron parte de la fuerza militar de los Estados Unidos a capacitar acá a los militares de los... O sea, entonces ahora estamos hablando de falta de acción en ese falta de contundencia, acción y eficacia, por favor. Señor presidente, oiga, ¿qué pasa con esos asesores? Por favor, es lo que yo estoy diciendo. Claro. Entonces, la herramienta está allí. El tema es que... Como tercer punto, a ver, dentro de este eje que yo propongo, un eje para plantear frente a este auge delincuencial transnacional y darle seguridad al pueblo ecuatoriano, es que las fuentes de trabajo, si ustedes se dan cuenta hoy día, están condicionadas a estos negocios ilícitos. Mire, muchos venimos de la parte de la ruralidad y conocemos, obviamente, cómo hoy día la gente del campo, la gente de las partes rurales, de la periferia, están condicionadas a estos negocios. Entonces vienen y le entregan, yo te presto tanto. Y usted, ante la necesidad, acepta ese dinero sucio. Ese dinero que viene, obviamente, de fuentes ilícitas, de lavado de activos y en gran medida del narcotráfico. Y entonces esas personas, lamentablemente, se someten a esos intereses oscuros del narcotráfico. Y también debo decir
que allí no hay un control del Estado frente a ese dinero que circula libremente en todas partes. ¿Y qué se podría hacer ahí? ¿Por qué? Porque no se está atendiendo a la gente, perdón, que trabaja en el campo. Mire, mucho se puede criticar de gobiernos pasados donde había una asistencia directa hacia el campesino. Tenían asistencia técnica, tenían bonos, tenían agroquímicos que el Estado les subvencionaba o les daba a través de los bonos. Hoy día no existe eso. El campo, la gente del campo está abandonada y lo poco que puede producir prácticamente lo regala. Entonces hay una condición extrema de marginalidad y de pobreza, y eso incide obviamente no solamente en la parte rural, sino también en las ciudades. Los costos obviamente y las oportunidades. Esos jóvenes que no tienen una oportunidad en el campo, ¿dónde van a venir? Pregunto yo. ¿Van a venir a vivir a una ciudadela de Guayaquil? ¿Va a venir a vivir a una ciudadela de San Borondón? ¿Dónde van a ir? A las partes marginales de los grandes centros poblados. Y las grandes centros poblados, su marginalidad está tomada ¿por quién? Por quienes tienen el control del microtráfico, del sicariato, ¿sí? Del secuestro. Esto es obviamente un círculo vicioso que no se puede romper si no hay contundencia del gobierno que vaya a venir y enfrente esto que lamentablemente hoy día es una especie de pandemia, el problema de la criminalidad. Y eso indudablemente se lo tiene que hacer con una política criminal donde haya la posibilidad de que las personas que son privadas de libertad tengan una reinserción. ¿Cuánto se ha dicho? Todo el mundo lo sabe. Los centros penitenciarios, las cárceles, lamentablemente, son una especie de un encuentro. Escuela, más bien. Un encuentro donde para perfeccionar el delincuente. Claro, donde un muchacho que de pronto robó un teléfono, lo arranchó por algún estado de consumo de sustancia o un estado de necesidad, va y luego se encuentra con un tipo que para robar mató, utilizó un arma de fuego, y hoy día sabemos que el arma de fuego ya no es un revólver, ya no es una pequeña pistola, hoy día son armas de asalto. Claro. Mire lo que pasó en Ciudad Celeste hace poco. Claro que sí. Entonces, ¿cuánta gente inocente se expone allí? Entonces, oye, doctor, perdón, ¿y por qué usted ha dicho algo interesante? Aquí no hay, o debería existir el Ministerio de Política Criminal que vaya en esa línea de atender como se debe a los PPL en una verdadera reinserción. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se da esto? ¿Por qué no tenemos aquí mucha gente experta como usted, por ejemplo, en tema de lo que se debería hacer en política criminal? Mire, existió en su momento el Ministerio de Derechos Humanos, ya, correcto, que tenía una enorme influencia justamente en el tema carcelario, en el tema del régimen carcelario, y se hizo, yo considero, un aporte importante, es decir, había mayor atención en el sistema carcelario, control, pero luego de eso desapareció, desmantelaron ese ministerio, solamente que se dejaron allí una secretaría para el régimen carcelario, y entonces vemos allí las consecuencias, es decir, claro, se restaron presupuesto, no se hizo la inversión que correspondía al sistema o al régimen carcelario, y eso afectó la política pública criminal. ¿De qué? Si esa persona privada de libertad, imagínense mezclar allí a narcotraficantes, a mafiosos, a criminales contumaces que tenían tomadas las cárceles. Claro, con una persona que recién por alguna situación, no, obviamente por no haber pagado la pensión alimenticia, por ejemplo. Podría ser. O lo que yo estoy diciendo, o alguien que robó un por muchacho necesidad, que fue sometido. Claro. Porque debo de ser honesto en esto, ¿no? Hay una especie también hoy día de
estigmatizar a los jóvenes en su actuación. Yo no me aparto de que hay que revisar las sanciones y las penas, cómo deben de hoy día responder los menores frente a este auge delincuencial. Pero lo acabo de decir, tampoco podemos ver si un chico de 14 años le dicen, porque yo desde mi experiencia pude en algún momento escucharlo como operadores de justicia, ¿qué hace si un menor que todavía no tiene esa capacidad de confrontar a alguien dice, te voy a matar a tu mamá, a tu papá, si es que tú no traficas, si es que tú no me vas a distribuir la droga? Por favor. Entonces, y ese muchacho es privado de la libertad y lo metes en medio de todito estos delincuentes contumaces que no solamente que han traficado, pueden haber asesinado, violentado el bien jurídico protegido de los ciudadanos, el patrimonio de los ciudadanos, haber afectado no solo ese patrimonio, sino la integridad física y la vida. Ese muchacho terminará siendo igual que esos. ¿Por qué? Porque no hay una política criminal de reinsertarlo, de recuperarlo. Doctor, pero ¿hay forma quizás de adentro como clasificarlos? ¿Si hay forma o no hay forma? Es que imagínense cómo va a clasificar si los centros carcelarios están en hacinamiento. Claro. Mételo por donde sea. Oye, allí hay una camita, ¿eh? Sí, hay una camita, pero resulta que esa camita la ha dejado un contumaz delincuente. Un delincuente que tiene muchos antecedentes. ¿Y quién la va a ocupar? Un muchacho que recién está en ese mundo. Pero si se quisiera el cambio como tal, se podría reestructurar de esta manera. Por ¿no? supuesto. Quienes tienen delitos menores, quienes van por pensión alimenticia y quienes realmente son estos tipos más peligrosos, por decirlo así. Lo acaba usted de decir, pero eso no existe. No se da. No hay una política criminal frente a eso. Es la falta de política. Entonces, no hay aquí una política criminal que permita hacer esa selección, hacer esa clasificación y decir, bueno, estos acá. Bueno, estos que puede ser que arrancharon un teléfono, es un delito menor, que han hurtado, que han violentado una propiedad, vayan para acá. Vayan para allá, no existe. Doctor Walter, sus palabras finales. Bien, mis palabras finales es que el gobierno que venga debe de cumplir con estos 3 ejes que yo estoy planteando. No puede haber un cambio en nuestra sociedad si no se atiende a la juventud, si no hay un trabajo coordinado de cooperación interinstitucional entre la fuerza pública, la administración de justicia y las administraciones públicas central y seccional. Y si no se le da oportunidad de trabajo a la gente, de que tenga un trabajo lícito. Oiga, si dice que van a inyectar, para concluir, si dice que van a inyectar, el gobierno central acaba de decir que va a inyectar a través del Banco del Pacífico. Del Banco del Pacífico, del Banco Ban Ecuador, va a inyectar dinero para la gente del agro, para la gente que tiene su microempresa, que tiene su pequeño trabajo. Pregunto yo, ¿por qué se lo está haciendo ahora? Y si no se lo hizo en el momento que debió habérselo realizado. Bueno, si la gente del campo necesita, como lo digo, una asistencia para producir, para trabajar, si esos jóvenes no tienen una oportunidad en el campo, van a venir a los centros urbanos. Y no es que van a venir a los centros urbanos, sino van a terminar en los lugares marginales. Es decir, se necesitan fuentes de trabajo de origen lícito. Bien, le agradecemos al doctor Walter Suárez, experto en Derecho Constitucional, Administrativo y Penal, con quien hemos dialogado temas de relevancia, sobre todo de seguridad. 8 de la mañana con 2 minutos.